Pregunta rápida. ¿De qué trata El último maestro aire? ¿Trata de un niño machista que, conforme pasa el tiempo, aprende que una mujer es tan o más capaz que un hombre? ¿Trata de la redención de un joven heredero que, con ayuda de su tío, aprende que el honor y la aprobación de alguien que no lo aprecia no vale el sacrificio de otra persona ni su propia moral y sentido del deber? ¿O tratará acaso de la caída de una mujer que, incapaz de relacionarse con otras personas sin hacer uso del miedo, la amenaza o la dominación total, se pierde a sí misma al no poder tener lo único que su hermano menor y mucho más débil sí tenía, el amor de su madre? Bueno, trata de todo eso y más. Pero la trama principal de la obra no tiene relación directa con estas, son tramas secundarias, las cuales vienen de los personajes secundarios que hacen que la historia no solo se trate de un monje que aprende a ligar por 3 temporadas, y que la hacen tan rica y llena de vida como recordamos. Piensa en un libro, película o videojuego que te guste. Trata de recordar sobre todo a los personajes secundarios. Se habrán dado cuenta que no hay ninguna que no las tenga, y que el número varía enormemente en cada obra. Y esto se debe a una cosa: las necesidades de cada obra son diferentes y por tanto requieren de una cantidad y densidad distinta para que funcionen como deben. Aquí también podemos identificar un patrón interesante, y es que mientras más largas son, más personajes secundarios manejan. Si eres como Naruto, One Piece o la propia Avatar, son bastante largas, más unas que otras, pero se entiende el punto. Y por tanto, tienen una gran cantidad de personajes secundarios que conviven, interactúan y se desarrollan en la historia, ya que su duración lo permite. Mientras más tiempo dure, más tiempo habrá para construir y desarrollar personajes. Caso contrario, una historia más bien corta no tendrá tiempo suficiente para desarrollar más allá de un puñado. Entonces, ¿solo debo saber la duración de mi obra para saber cuántos personajes meter? Sí y no. Para responder a la pregunta del título debemos entender una cosa, y es que escribir es un proceso largo y complejo, donde nada está fijo hasta el día de la entrega o publicación. Todo puede cambiar, incluida la duración, por lo que es imposible saber realmente la duración exacta. Claro, a menos de que seas de esos escritores que saben hasta cuántos pelos tiene el huevo izquierdo del panadero. E incluso así, es fácil que se hagan cambios de último minuto. Así que no, la duración no es el único factor a considerar. Y en este video veremos cuáles son esos factores, cuándo es un buen momento para meter un personaje nuevo y cuándo debemos sacarlos de ella. Sin más dilación, hablemos de cuántos personajes necesita una obra para funcionar. Partamos desde lo básico. Una historia requiere siempre de 2 personajes como mínimo, el protagonista y el antagonista, es decir, alguien que cause problemas y alguien que los resuelva. Pero si nos limitamos solo a eso sería aburridísimo, así que metemos más personajes. Todo personaje que no sea uno de los 2 anteriores será siempre un secundario. Claro, esto es una sobresimplificación, pero sirve para expresar el punto. Sin embargo, a diferencia de la vida real, todos los personajes de una historia deben tener una utilidad o función para esta, sin excepciones. No basta solo con darle un trasfondo interesante, un diseño memorable y ya está. No, eso funciona, claro, pero si te limitas a eso, solo será un adorno bonito y poco más. Las funciones más obvias son las ya mencionadas: antagonista y protagonista, o el que la caga y el que la limpia, pero no son las únicas. Solo basta en pensar en tus personajes favoritos para darse cuenta de eso. Cada uno de esos personajes tiene una función más o menos clara para el lector común. Estas funciones pueden ir desde algo tan básico como ser un alivio cómico hasta cosas más específicas, como enseñar cosas concretas, mover la trama a ciertos lugares o puntos clave, morirse, etc. Ningún personaje puede existir sin una función o acto dentro de la historia que respalde y justifique su presencia ahí. Mientras más recurrente sea, más relevancia tendrá su función, o incluso tendrá más de una. Con función o utilidad, también llamado rol, no me refiero a cosas como este es el caballero, este es el mago, la cazadora, la puta, no. Me refiero a aquello que hará el personaje dentro de la historia y a aquello que le da relevancia en esta. Por ejemplo, una función típica es la de alivio cómico. Es un rol clásico, sobre todo en series infantiles o juveniles, pero no es exclusivo. Toda obra requiere de uno, en mayor o menor medida, pues sirve más que nada para reducir tensiones en momentos clave. Sin embargo, como ya te habrás dado cuenta en tus series favoritas, este rol cambia de dueño en función de la dinámica del grupo, el tono de la escena, etc. Es un rol dinámico, es decir, cambia durante la obra.
Personajes así hay muchos, desde el esporádico hombre de las coles en Avatar, que tiene ese rol en todas sus apariciones, es decir, es estático en ese caso. También tenemos a Zenitsu de Kimetsu no Yaiba, Todo Aoi de Jujutsu Kaisen, etc. Aunque estos últimos solo tienen ciertas escenas y no es su única función, a pesar de ser bastante recurrente. Otro rol muy común es el de mentor, como el de Satoru Gojo en Jujutsu Kaisen o el de Jiraiya en Naruto, incluso Rengoku en Kimetsu, aunque su función principal era otra: morirse. Y a ver, con eso no me refiero a que eso sea todo lo que hizo y ya, para nada. Hizo mucho para la historia, al punto en que sin él, la obra no sería lo que es. Sin embargo, este aporte tan inmenso para la obra no habría pasado sin su muerte. Existen personajes como él cuya única forma de aportar a la obra es muriendo, y es una función tan válida como cualquiera. Esto se debe a que, para avanzar ciertas tramas, dar mensajes a los lectores, desarrollar personajes o temas, mostrar o dar a entender peligro, urgencia, o simplemente para cerrar una trama, o dar conclusión a lo ya presentado, lo más óptimo es un personaje nacido para morir. Con lo anterior, quise dar a entender que, lejos de lo que parecería por el nombre que les puse, estos personajes no solo se mueren y ya, sino que su muerte tiene un propósito, uno que se cumple con su partida. El ejemplo más claro es el propio Rengoku. Remontémonos al final del arco de Rui. Todos lastimados pero vivos. Nos presentaron a una luna menguante, uno de los demonios más fuertes, y lo único que vimos de él fue ser decapitado por Tomioka sin ninguna dificultad. Lo que fue muy útil para mostrar el poder de los pilares, deja muy mal paradas a las lunas inferiores. Tenemos una imagen de estas como seres peligrosos para los protagonistas, pero nada extraordinario en comparación a los pilares. Además, el power-up del protagonista había levantado dudas por lo raro que era ser más fuerte por acordarte de la bachata de tu papá. Necesitábamos saber qué era la respiración solar y mejorar la imagen de las lunas para recordarnos que eran un peligro real, además de un mentor para el trío protagónico. Y es bajo estas condiciones y necesidades específicas que, bajo la amenaza de la última luna menguante con vida, nos presentan a Rengoku, un personaje que, vaya sorpresa, cumple con todo lo ya dicho. Su respiración era tan parecida que daba la impresión de que sabía acerca de la respiración solar de Tanjiro, aunque luego se le diera un tratamiento más de misterio. Su presencia daba a entender que era tan o más fuerte que Giyu, aunque eso ya es más debatible al final de la historia como mínimo. Su personalidad tenía rasgos del trío protagónico, lo que facilitó mucho encariñarse con él. Se presentó a sí mismo como el mentor del trío sin lugar a duda, además de actuar bajo un arquetipo de personaje que hacía pensar que sería alguien mucho más relevante. Y el desenlace del arco nos recuerda el peligro que significaban los demonios, sumada a la incertidumbre de no saber qué iba a pasar a continuación. Pero no se limitó a solo ser una herramienta narrativa, pues su historia, personalidad y valores lo hicieron el personaje memorable que todos recordamos. Hizo su trabajo tan bien que, aún hoy día, escucho gente diciendo que fue un personaje desperdiciado, cuando es todo lo contrario. Todo lo que había que contar con él fue contado en su arco. Ya no había nada más de qué hablar con él dentro de la obra. Y los detalles que no se nos contó, como ciertos detalles de su historia o cronología, se nos contaron luego en un spin-off completamente dedicado a él, pues ya no cabían en la obra principal. Es recomendable que los personajes no se salgan de sus funciones, sobre todo si apenas estás empezando a escribir, ya que, de esa forma, será más fácil reconocerlos y diferenciarlos del resto del elenco, además de facilitarte la escritura. Claro, sin olvidar que también deben tener historia, motivaciones y todas esas cosas. No importa realmente el orden, pero debes tener ambas. Si no tiene alguna de estas, lo más probable es que lo mejor sea omitirlo de tu historia. Y esa es la clave. Hay que saber identificar si el personaje que estamos planteando es necesario o no. Y si no, pensar si es mejor darle la función que requiere o si es mejor solo eliminarlo de la trama. Velo como un filtro antes de meterlos a la obra. Si lo eliminas, el problema se resuelve de inmediato. Pero si decides darle lo que le falta a ese personaje, entonces queda plantearse el motivo por el cual quieres meterlo. Tal vez te esforzaste mucho en darle una buena construcción, desarrollo y conclusión al personaje, pero no tienes dónde colocarlo. Y si es el caso, lo mejor será pensar con cuidado dónde y cómo presentarlo, pues es muy fácil hacer que se perciba como fuera de lugar dentro de la historia. El público puede ser muy duro con una obra si siente que pierde su tiempo,
Y si tu personaje no tiene una función clara o bien planteada, la sensación estará presente en una parte importante de tus lectores. Bien, digamos que ya tienes pensado tu personaje, su historia y función planeadas al dedillo. Perfecto. ¿Cómo sé en qué momento presentarlo? Bueno, no sé si decir que es fácil o difícil, ya que los propios roles de los personajes nacen de necesidades dentro de la trama, como ya vimos con Rengoku, y por tanto deben existir para resolver esas necesidades. Lo ideal es que ya existan antes que el problema surja o sea evidente, como ya dijimos en el caso de Rengoku, que nos fue presentado por primera vez durante la reunión de los pilares, justo antes del tren infinito, pero solo interactuamos con él durante ese arco. Entonces hay que detectar las necesidades que tenga tu historia y presentar a los personajes adecuados antes de que sean indispensables. De esa forma, los lectores tendrán tiempo para acostumbrarse a estos, saber cómo son y sus relaciones con el resto del elenco, así como sus motivaciones, y de esa forma evitaremos que se sientan forzados o fuera de lugar una vez que llegue el momento de que cumplan su función. Aquí quiero mencionar otra cosa, y es que, como dije al inicio del video, un solo personaje puede tener varias funciones dentro de la trama, siempre en concordancia con su construcción y desarrollo, claro. No podemos darle roles a personajes que no tienen motivos para llevarlos a cabo. Un personaje completamente malvado no puede querer dar una lección de empatía, o un personaje empático no puede actuar como Trump solo porque el guion lo requiere así. Si no tienes ya un personaje que puede cumplir con esa función, habrá que crear o presentar uno nuevo. Ese es el momento en el cual presentarlos. Bien, digamos que ya tengo mis personajes hechos, ya cumplieron sus roles, pero la historia todavía no termina. Aún falta un tramo de esta y no sé qué hacer con ellos. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, la respuesta puede ser tan sencilla como tú decidas. La solución más práctica es que se mueran, sacarlos de la obra simplemente, de una forma digna de ese personaje, por supuesto. ¿Verdad, Naughty Dog? Deshacerse de un personaje suena como una salida fácil, pero no lo es tanto. Matar un personaje es todo un arte, porque no sueles decir, está vivo, ya no está vivo. Casos como el de Kyojuro Rengoku o Mace Hughes de Fullmetal Alchemist es más fácil, pues esa es su tarea, pero con otros como Jiraiya, Satoru Gojo, Obito o Anakin mueren no porque estén escritos para morir, sino porque ya habían cumplido con su rol en la historia y no quedaba mucho más que aportar para el rumbo que tendría la obra más adelante, para avanzar la trama o incluso para permitir que concluyan su arco de manera satisfactoria. Es importante que todos los personajes cumplan su función, y una vez que la cumplan, hacer algo con ellos. No es necesario matarlos, obviamente, pero la segunda opción es mucho más complicada si no está planeada desde el principio. Hablo de darle una nueva función o rol en la trama, por supuesto. Ese es el caso de Zuko en Avatar, por ejemplo. Un caso que ya estaba planeado desde que empezó la serie, y que está tan bien ejecutado que es el motivo por el cual se le recuerda, ya que está sustentado en un desarrollo magistral. Su papel original era de antagonista, obstaculizando el avance de los protas y atacando cada que le era posible, mas no duró mucho de esa forma, ya que al fracasar, su rol fluctuaba constantemente entre antagonista y aliado temporal, hasta que concluye su aprendizaje con su traición definitiva a su padre y su alianza permanente con Aang, así como con el resto del grupo. Cambiar de rol a tu personaje es una forma viable para mantenerlos en la obra sin tener que deshacernos de ellos, ya que al no hacerlo de esta forma, tenemos casos como el del elenco de Naruto, que tras su presentación inicial quedaron en el olvido absoluto, junto con todos los temas y mensajes que cargaban consigo. Todos recordamos a Rock Lee, menos Kishimoto aparentemente, que lo olvidó por completo después del time skip, y se volvió un personaje de relleno que solo estaba ahí para llenar los escenarios en el fondo, un insulto para todo lo que podía dar el personaje, además de su mensaje, que ya nunca veremos dentro de la serie debido a la mala gestión que tuvo el autor con sus personajes secundarios. Ahora, si sabemos que no vamos a volver a usar personajes después de cierto momento, lo mejor sería sacarlos, ya sea con su muerte o con otra excusa, no solo dejarlos en la banca indefinidamente hasta que tengas que utilizarlos de nuevo para forzar un ship, decir que se fue de viaje, que ya no puede luchar, que quiere cambiar su vida, que se perdió, que le dio sífilis, lo que quieras. Cosas del estilo, siempre y cuando tenga que ver con su contexto y con la construcción y desarrollo que tuvo el personaje. Tampoco es cosa de sacarnos cosas de la manga. Ya les sacaré un video algún día de cómo construir y o desarrollar personajes. Bueno, ya llevamos un muy buen rato y creo que todavía no termino de contestar la pregunta del título.
¿cuántos personajes requiere realmente una historia? Bueno, la respuesta es muchos. Hablando en serio, requeriría tantos personajes como problemas, tramas, subtramas, temas, mensajes o necesidades del guión requieras como escritor, y que no tengas o dispongas de antemano, siempre y cuando tengas tiempo para desarrollar al personaje introducido. Claro, esta es una respuesta muy general, pero creo que con todo lo visto en el video, esa es la respuesta más completa que puedo dar a la pregunta del título. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete, eso me ayudaría mucho para poder continuar con este proyecto. No subo videos tan a menudo, pero espero que al menos la espera valga la pena. Sin más que decir, me despido y hasta la próxima.